Saludamos cordialmente a todos los que nos acompañan esta tarde para participar en la presente actividad académica. Hoy lunes 16 de marzo del año 2026, siendo las 15 horas con un minuto, vamos a dar inicio a la conferencia magistral titulada Las criptomonedas, beneficios, ventajas y riesgos, legalidad y usos, que estará a cargo del doctor Enrico Marcel Guarac Guerrero. Conferencia correspondiente a la edición número 7 de los lunes universitarios, producto académico del programa de capacitación para cesiristas y el mismo centro universidad, que está a cargo del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Nuestro expositor, el doctor Enrico Guarac, es abogado, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, título homologado en España por la Universidad de Alcalá de Henares. Es máster en Derecho Privado por la Universidad Carlos III de Madrid. Especialista en análisis económico del derecho, derecho administrativo, derecho informático y derecho comunitario europeo. Es profesor asociado y miembro del Consejo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Ricardo Palma. Fiscalizador en la Dirección de Instrucción y Fiscalización del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Miembro de los grupos de trabajo de resolución de conflictos y de políticas y lineamientos de administración de la Comisión Multisectorial de Nombres y Dominio en calidad de especialista en propiedad intelectual. Se les recuerda que para tener derecho a certificación en la presente actividad, el participante deberá estar conectado durante el 90% de la duración de la conferencia, equivalente a 80 minutos. La conferencia tendrá una duración de 60 minutos más 30 adicionales para que los participantes puedan realizar las preguntas que crean pertinente realizar. Entonces, sin más, vamos ya a dejar en el uso de palabra al doctor Enrico Guarac para el inicio de su conferencia. Adelante, doctor. Muy buenas tardes a todos. Eh, la verdad es que para mí es todo un honor estar aquí para discutir un tema que a menudo se suele malinterpretar y se confunde muchas veces con un esquema de enriquecimiento rápido, pero en la realidad es un poco algo distinto. Podríamos decir que cuando hablamos de criptomonedas estamos hablando de la mayor la ingeniería financiera, ¿no? Vamos en esta exposición un poco a diseccionar las criptomonedas bajo tres prismas. Uno que es el técnico, uno que es el económico, pero sobre todo me interesa la última parte que vamos a tratar en esta conferencia, que es la parte, creo que ustedes también, como estudiantes de derecho, como personas que efectivamente están entrando a la vida profesional como abogados. La idea cuando salgamos nosotros de esta sala es que ustedes no vean en la palabra criptomoneda solamente moneda, ¿no es cierto? Sino la vean como una nueva capa de confianza digital que de alguna manera nos ayuda a redefinir un poco cómo los seres humanos intercambiamos el valor, ¿no es cierto? Cómo cambiamos valor, cómo cambiamos bienes, sin ningún tipo de frontera y sin ningún tipo de restricciones o cortapisas puestas o impuestas por estados o bancos centrales. Bien, pasemos a la siguiente, por favor. Muy bien. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es un poco la evolución que ha tenido el dinero. ¿Es cierto? El dinero en general no ha sido siempre el mismo y a lo largo de la historia, pues hemos tenido diversos tipos de formas de intercambio de valor. En cierta medida, la evolución del dinero es un poco el reflejo de cómo las sociedades terminan buscando soluciones para facilitar el intercambio de bienes y servicios y de alguna manera empiezan a evolucionar desde sistemas mucho más pequeños, mucho más simples, a sistemas mucho más complejos que de alguna manera superan las limitaciones que tenían los sistemas anteriores. Pensemos, por ejemplo, en el trueque. Pensemos que estamos justamente en la época, ¿no es cierto?, de la prehistoria y la edad de piedra, en la que empezamos a producir excedentes, sea porque efectivamente, pues,
hemos descubierto la agricultura o porque la sociedad se ha ido especializando en la producción de cosas y tenemos muchas cosas, ¿no es cierto?, de una materia, pero nos faltan otras que no tenemos. Es parte justamente de eso de la especialización. Un agricultor, por ejemplo, necesita herramientas. No fabrica herramientas. ¿Fabrica qué cosa? Bueno, lo fabrica. Y lo que hace es, ¿no es cierto?, hacer producir la tierra. Un cazador se encarga justamente de producir carne, ¿no es cierto?, producir pieles. Y necesita intercambiar eso, ¿no es cierto? Necesita intercambiarlo con alguien que tiene algo que él necesita y él tiene algo que esa otra persona necesita. Entonces, de alguna manera, pues cierto, el intercambio directo de un bien o servicio por otro es quizás, ¿no es cierto?, el origen de todo este intercambio. Es el origen, efectivamente, de estos sistemas de alguna manera que van a dar origen, ¿no es cierto?, a las monedas actuales. Claro, esto de alguna manera tiene algunos problemas y presenta algunas limitaciones. En primer lugar, debe haber una doble coincidencia de las necesidades de ambos. Ambas partes tienen que querer exactamente lo que la otra ofrece. Si la otra me ofrece, pues, por ejemplo, pieles de conejo, y no estoy interesado en las pieles de conejo, pero esta persona sí está interesada en que yo produzca, por ejemplo, o yo le dé granos de trigo, probablemente no vaya a haber intercambio. Y un bien que no me interesa y a mí me tiene que interesar y tiene que tener otra persona. Y esta otra persona interesarle el bien. Por otro lado, el fraccionamiento es un poco complicado, no se puede fraccionar ciertos bienes. Por ejemplo, yo quiero pagar algo y solo tengo vaca. ¿Qué le doy? ¿La pata de una vaca? ¿La oreja de una vaca? No, no es cierto. Es difícil fraccionar. ¿Cómo fracciono? Pues una res para que efectivamente pueda tener un pago menor. Bueno, y finalmente no hay una medida común, es decir, no hay una forma estandarizada de comparar el valor de determinados bienes. Dependerá muchas veces de mi habilidad negociadora, dependerá muchas veces, ¿cierto?, de qué tan bien o qué tan apoyado esté yo en otros factores que de alguna manera potencien mi posibilidad, mi potencialidad negociadora para poder realizar un intercambio de condiciones. Y si no lo tengo, pues probablemente sea la parte más débil o perdedora en este. Evidentemente esto no era sostenible a largo plazo, ¿cierto? Cuando empezamos ya un momento en donde existen nuevas civilizaciones, donde empiezan efectivamente, ¿cierto?, a ser uso intensivo de intercambios, pues las primeras civilizaciones ya también, sea efectivamente a orillas del Nilo, sea efectivamente a orillas de Altiplano, ¿no es cierto? Estamos ya directamente a usar bienes que de alguna manera empezamos a estandarizar. Empezamos, ¿no es cierto?, a usar bienes que son ampliamente aceptados, que tienen un valor en sí mismo. Y este tipo, ¿no es cierto?, de dinero, si se quiere, este primer tipo de dinero, le llamamos dinero mercancía, bienes que son valiosos en sí mismos, ¿no es cierto?, y que de alguna manera son buscados como si fueran pues bienes preciosos, bienes queridos, ¿no es cierto?, que incluyen la sal, por ejemplo, para los romanos, de ahí la palabra salarium, ¿cierto? El trigo para algunas culturas, en el caso de los aztecas, por ejemplo, el cacao, las semillas de cacao, en el caso de las zonas andinas, prehispánicas, las conchas de espóndilus, ¿no es cierto? O principalmente metales preciosos, no plata, ¿cierto? Cobre, bronce, por eso que durante muchísimo tiempo, bueno, en los años 3400, durante 1200, vivimos una etapa en que el bronce es valioso por sí mismo, ¿no es cierto? Entonces, pensemos pues incluso más allá de eso. Vemos en la antigua Roma, que los soldados les pagan con sal, ¿no es cierto? Pensamos en las conchas de Cauri, en África, pensemos, ¿no es cierto?, en metales que efectivamente luego se iban llevando directamente, ¿no es cierto?, a pesarse. ¿Cómo pesábamos esto? Pues en función básicamente al el valor de la mercancía. Muchas veces no había moneda acuñada, pero en el caso del oro y la plata, por ejemplo, se armaba una serie, si se quiere, de cables, de alambres, ¿no es cierto? Yo iba cortando y iba pesando en función al valor que yo quería. Estos bienes, pues, en primer lugar, son duraderos. Bienes duraderos porque no se van a podrir, a diferencia, por ejemplo, ¿no es cierto?, de una cosecha de trigo, puede echar a perder a lo largo del tiempo.
Son bienes divisibles, puedo contarlos, puedo hacerlos más pequeños, son transportables, porque de alguna manera el valor va más allá directamente, ¿no es cierto?, del peso real del bien. El valor está mucho más allá porque le asignamos determinado valor. Son escasos, lo que hace que efectivamente sean más valiosos, porque justamente esa escasez genera. Con el tiempo, ¿no es cierto?, vamos a ir pasando ya a otro tipo de dinero. Vamos a ir pasando, de alguna manera, al dinero metálico, vamos a ir pasando a lo que actualmente ya conocemos ya como monedas acuñadas, ¿cierto? En este caso, pues una moneda acuñada, pues ya presenta determinadas cosas, como básicamente, ¿no es cierto?, producto de una estandarización, ya no solamente de bien, sino de un peso exacto, de una cantidad exacta, ¿no es cierto? Porque esos metales preciosos empiezan directamente a medirse, a pesarse y a acuñarse con un peso y una pureza que están garantizadas por alguna autoridad. Normalmente, pues uno de estos estados antiguos o un rey determinado, pues cierto que de alguna manera garantiza que esto tenga un determinado valor. No siempre iba a tener un determinado valor, porque evidentemente, pues somos seres humanos y muchas veces tenemos esa tentación de jugar con el valor. En la Roma antigua, por ejemplo, ¿cierto? De alguna manera se jugaba un poco con la moneda y los emperadores que van de Diocleciano para lo más reciente, ¿no es cierto? Empiezan a quitarle efectivamente metales preciosos a la moneda hasta que finalmente provocan inflaciones muy grandes que terminan mira, devastando las economías de esos mismos estados, de los humanos. Entonces, es cierto que efectivamente había una cierta confianza en que el peso y la pureza estaban garantizados por una autoridad. Claro, veamos el caso, por ejemplo, del siglo VII a.C., las primeras monedas que se apoyan en lo que era el reino de Lidia, el rey Creso, ¿no es cierto? Bueno, actualmente sería básicamente, ¿no es cierto?, la Anatolia, Turquía. La idea era que una moneda facilitaba las transacciones, evitaba que pesar y comprobar el metal que están metiendo era puro, ¿no es cierto? Y de alguna manera ese respaldo que recibía de un Estado, de un rey, generaba una confianza determinada en el valor de esa moneda, ¿cierto? Eh, el uso de los denarios de plata por parte de los romanos, por un lado, también lo adoptaron un poco de la parte oriental del imperio. Por otro lado, es cierto, el uso del sestercio y las organizaciones de se jugaba a veces con esta moneda, pues empezó a generar alguna desconfianza también en este tipo de dinero metálico. Ahora, ese dinero también tenía otras funciones adicionales, no solamente parte del dinero, ayudaban de alguna manera a que la imagen del propio emperador, del gobernante, pues sea conocida en una época en donde no existían periódicos, no existían redes sociales, no existían efectivamente formas de transmitir la imagen de alguna manera validaban, de alguna manera consolidaban la identidad del reino, del imperio, sobre la base justamente de la imagen que aparecía en las cosas acuñadas, que era normalmente la imagen del gobernante del emperador. ¿Bien? Para épocas posteriores, estamos hablando del siglo VII de nuestra era, por ejemplo, en China empezamos a ver, ¿no es cierto?, que empieza a utilizarse algo distinto, algo en donde el valor ya no está en el metal que constituye la moneda, ¿no es cierto?, sino de alguna manera en la confianza que se tiene en un gobierno determinado. Entonces surge lo que termina en moneda. En China surge durante la dinastía Tang, aunque vamos a registrar un poquito más, hasta el siglo XI, más o menos, en la dinastía Song, la última la dinastía china propiamente dicha, porque viven justamente las invasiones mongolas, pero que de alguna manera esta dinastía Song empieza a popularizar el uso de el papel moneda, que tenían imprentas que se dedicaban exclusivamente a imprimir ese tipo de papel moneda, que era el oficial, y imprimían mucho antes de la invención del Gutenberg. Bien, entonces,
de alguna manera, este papel tiene su origen en lo que podríamos considerar una cosa parecida a un título de valores, eran títulos básicamente, ¿no es cierto? El comerciante gana sus metales preciosos, monedas, las lleva a casa de historia y a cambio, pues tiene recibos que luego pueden circular como medio, ¿no? Porque básicamente están respaldados por ese dinero que este señor depositó en una cartera. En Europa, ese sistema va a llegar un poco tarde. Llega para el siglo XVII, XVIII, cuando aparecen los primeros bancos, ¿no es cierto?, que empiezan a inicialmente eran certificados de respaldo por reservas de oro, plata, ¿no es cierto?, que existían en este banco emisor, ¿no es cierto? Eh, de alguna manera tenemos ya eh, un poco una idea de cómo empieza esto a aparecer en Europa, no de manera todavía general, pero sí bastante restringida, en las ciudades de Florencia, durante la época, por ejemplo, ¿no es cierto?, del Renacimiento, en donde, por ejemplo, los Medici utilizaban, además de las tecas donde se imprimían monedas, pues pagarés específicos al portador que permitían, de alguna manera, garantizar que ese dinero estaba ahí. ¿Sí? Se le da un billete al portador y que apáguese al portador, ¿no es cierto? Porque en teoría intercambiarlo por su equivalente en metal, patrón de oro, va al banco y dice, oye, mira, tengo este billete, quiero cambiarlo, dame el oro. Pero no había un banco central todavía. Cada banco pues tenía de alguna manera, había una confianza en que efectivamente este banco pues era solvente, ¿no es cierto? Y que iba a pagarme por este pagaré. Más adelante, conforme empieza la consolidación de los estados nacionales, va a empezar efectivamente a tener importancia el banco central, ¿no es cierto? Va a decir, oye, hay en mismo la cantidad de dinero y puedes cambiarlo por bien. ¿Se está escuchando? No. Sí, bueno, continuando, escucha. Sí se le escucha, Bien, doctor. perfecto. Bien, luego de esto vamos a tener un dinero que vamos a llamar dinero fiduciario, que se va, de alguna manera, ¿no es cierto?, a basar un poco en la confianza como único respaldo. Ahí ya no hay oro, ¿no es cierto? Y esto surge básicamente en el siglo XX, lo pasado. Las personas un poco más grandes nos acordamos, efectivamente, de ese momento, ¿no? En que el gobierno norteamericano, en 1971, Bretton Woods decide directamente que oye, ya no hay convertibilidad de dólar en oro. ¿Qué pasa? Hubo una crisis, pero fue importante, y los estados empiezan efectivamente a decir, oye, mira, tú tienes, yo estoy usando dólares, pero yo creo que estos dólares, efectivamente, están respaldados en oro, pues me devuelvan el oro, porque no estoy confiando en el dólar, porque está cayendo mucho, porque justamente empiezan Estados Unidos a hacer una serie de guerras, una serie de gastos, que hacen que efectivamente pues, de alguna manera la fortaleza del dólar como tal caiga. Entonces, para el año 1971, la presidencia de Bretton Woods, pues, Estados Unidos dice, oye, mira, ¿sabes qué? A partir de ahora se suspende la convertibilidad del dólar en oro. Ya no vamos a convertir dólar en oro, no te voy a dar oro porque a veces tú vengas con un dólar, ahí que te lo cambie. Y por esto es que ustedes van a ver que muchas veces tienen billetes antiguos, comienzo del siglo XX, del siglo XX, parece al portador la cantidad de tanto en oro, y el dólar es dólar de plata, ¿cierto? Bueno, pues ya no hay como se suspende esa convertibilidad y empezamos a decir, tú quieres el dólar, y bueno, quieres el dólar y este valor está basado en la confianza. Tú confías en el dólar, confías en Estados Unidos y confías en tu dinero, y en su potencia financiera, en su potencia económica. Entonces, vas a tenerle un poco de fe ahí la palabra fiduciaria. Entonces, valor ya no está respaldado en un bien físico, no existe ese bien físico, ¿no es cierto? Si no, pues se confía en la autoridad de lo que es un gobierno determinado, ¿no es cierto? Y esto tiene una cierta aceptación general en la economía y así como comienza en Estados Unidos, se va a los diversos países que a su vez emiten monedas fiduciarias. Hay monedas en las que yo puedo confiar, monedas en las que no.
Simplemente no puedo confiar en una moneda, el valor de una moneda decae. Cuando puedo confiar en la moneda, el valor efectivamente se fortalece. Y vamos a tener un parámetro de referencia, muchas veces en una cesta, en algunos casos será el dólar, en otros el euro, en otros será el yuan, bueno, básicamente, básicamente, referencia, ¿no? ¿Qué tanto desaparecido en una confianza en uno? De hecho, quisiera que ustedes justamente hagan un ejercicio bastante interesante. Piensen ustedes en lo que ha ido pasando en el último año, donde justamente la confianza en el dólar ha ido disminuyendo por unas políticas erráticas, ¿no es cierto?, tipo el tenido norteamericano, con respecto a su propia moneda, y cómo efectivamente el valor del sol no es que haya subido, sino que el valor de la referencia ha bajado. Y entonces vemos que efectivamente hay una apreciación del sol y una disminución respecto del dólar en los intercambios. Bien, entonces, esto, por ejemplo, pasa cuando las monedas están relativamente libres. Aquí normalmente tenemos hasta tres tipos de. Uno es el que se denomina flat money, donde tenemos un dinero de crédito, decimos que el dinero vale tanto, ¿no es cierto? Y establecemos, pues, efectivamente un valor específico que está basado en la confianza, ¿no es cierto? Porque puede tener una moneda de respaldo como moneda patrón, si se quiere, ¿no es cierto? Eh, hay de alguna manera pues una suerte de competencia, ¿no es cierto?, a partir de demanda de cestas de monedas que existen en el mundo, que de alguna manera pues ayudan a que no se empiezan los créditos. Pagas más, pagas menos, te dejan de pagar más intereses, así que puedo poner más, más dinero aquí, poner más dinero para allá, etcétera, y eso genera efectivamente fluctuaciones en el precio del dinero. Ahora, evidentemente yo puedo tener precios fijos de moneda, que me obligan a los estados muchas veces a gastar mucho, mantener ese precio, o tener monedas que están completamente libres de explotación libre, ¿no es cierto? Que si bien es cierto, serían, están sujetas un poco a las vicisitudes que puedan pasar, ¿no es cierto?, en los diversos ciclos económicos, con diversos fenómenos económicos, y por otro lado, podemos tener el caso peruano que tiene pues una moneda en donde el Banco Central interviene comprando, vendiendo dólares, cuando efectivamente la pérdida de valor o la ganancia de valor es demasiado brusca. Este es lo que nosotros conocemos como flotación. Bien, ejemplos de dinero fiduciario, pues el sol, ¿no es cierto? El dólar, el euro, el yen japonés, el yuan, ¿no es cierto? Entonces el valor no va a residir en el papel de peso, que prácticamente no vale nada, sino en la confianza que uno tiene ese, en ese valor, esa confianza colectiva que tenemos en esa moneda. Tienen un ejemplo reciente, muy reciente. Piensen ustedes en Bolivia, por ejemplo, y cómo la moneda se va devaluando porque la gente deja de confiar en esa moneda. Es más, adoptan el sol peruano porque confían más en el sol peruano que en su propia moneda. Entonces, hay efectivamente una suerte de equilibrio que se dan, pues, ciertas fluctuaciones que se dan Doctor, en base a la doctor Guaragón, un Sí, favorcito. Nos están pidiendo los participantes si pudiera un poquito elevar la voz o de repente aumentar su volumen de su equipo. ahora se escucha mejor. Ahora sí. Ya. Entonces, la idea básica, ¿no es cierto?, es que en ese dinero, pues efectivamente, lo que prime es la confianza que se tiene. La confianza que se tiene, ¿no es cierto?, en una moneda. Podríamos el caso boliviano. La gente de Bolivia pierde la confianza en su moneda y de pronto, ¿no es cierto?, empieza a tener más confianza en una moneda extranjera, como es el caso del sol peruano. Bien, pasamos luego, efectivamente, a un poco del avance de la tecnología, en donde, comenzando la década de los 80 del siglo XX hasta la actualidad, el dinero ya se vuelve inmaterial. Las transferencias se convierten en transferencias electrónicas, empezamos a utilizar tarjetas de crédito y de débito, plataformas de pago online como PayPal, billeteras digitales, ¿no es cierto?, como puede ser, pues ya Pepperin, etcétera, ¿no es cierto? Y la banca digital permite mover valor sin necesidad de un valor efectivo físico. Entonces, en ese sistema, ¿no es cierto?, el dinero existe, sí, pero no existe como dinero real, ni siquiera ya como papel moneda.
ni siquiera como dinero fiduciario, existe básicamente porque confiamos en ese registro contable del banco, porque confiamos en que nosotros depositamos nuestro dinero en el banco y que el dinero está ahí. Y en realidad no está ahí, el banco lo acaba de prestar a otra persona, ¿no es cierto? Y de alguna manera es un efecto multiplicador de la masa monetaria, pero en cierta medida nosotros confiamos en eso. No confiamos en que el valor del dinero está dado por un Estado, sino porque confiamos en el registro bancario. Oye, acá hay un registro contable del banco que está y te dice que yo deposito ese dinero, pero ese mismo banco agarra ese mismo dinero y lo presta a otra persona, que a su vez seguramente deposita una parte en el banco y lo sigue gastando y así, ¿no es cierto? Entonces, se empiezan a realizar pagos con dispositivos móviles y tarjetas, se reduce el uso de billetes y de monedas, y finalmente, pues el dinero se vuelve electrónico y se vuelve digital y ya pierde, si se quiere, esa conexión con el valor eh, mucho más sólido, si se quiere, con este valor que debería tener pues, una moneda de alguna manera de tipo real. ¿Bien? Y finalmente, vamos a llegar al año 2009 con la creación a través de un paper que saca una persona que utiliza un alias, ¿no es cierto? Ese alias es Satoshi Nakamoto, que algunos seguramente ya habrán oído hablar de él. ¿No es cierto? Que básicamente hace surgir el Bitcoin, una forma nueva de dinero que actualmente nosotros conocemos como criptomonedas. Bitcoin fue la primera quizás, pero existen muchas. ¿De qué se trata? Monedas digitales que van a utilizar una tecnología que hasta ese momento recién se estaba perfeccionando, que es justamente la cadena de bloques. Un libro contable, ya no de un banco, sino que está distribuido y está descentralizado porque no depende básicamente de un banco central, no depende de un gobierno, sino depende básicamente de una serie de validaciones que se hacen de manera digital a través de distintos nodos. Entonces, ¿cómo funciona finalmente esta moneda? ¿Cómo funciona, ¿no es cierto?, una cadena de bloques. Bueno, de alguna manera, cuando lo que vamos a encontrar en este sistema es un sistema en donde se utiliza la tecnología de Internet que existía en este momento, que permitía justamente estas conexiones de nodo a nodo de manera centralizada, que se utilizaba mucho en la década de los 90 para programas como eMule, con programas como Ares, que eran para piratear contenido, pero esa misma tecnología permite efectivamente que muchos nodos completamente descentralizados vayan de alguna manera poder validarse mutuamente uno a otro. Y la gran, si se quiere, aportación que va a hacer Satoshi Nakamoto es empezar a utilizar esto como una moneda. ¿Bien? Entonces, blockchain básicamente es una suerte de base de datos que está basada en distintos nodos que se conectan a Internet. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Vamos a ser sencillo porque yo entiendo que son abogados o futuros abogados, no ingenieros, pero en principio, ¿cómo funciona blockchain? Es una base de datos distribuida que va a almacenar información de bloques que se encadenan entre sí. Cada uno de los bloques de información tiene básicamente tres componentes. En primer lugar están los datos, la información que se ha registrado, por ejemplo, una transacción financiera. Yo le pago a alguien algo. Ahora, necesito dos cosas que efectivamente me den seguridad de esa transacción. El primero es un identificador único que se genera mediante un algoritmo criptográfico. A este vamos a llamarle hash del bloque actual. Pero además, necesito referencia el bloque anterior para garantizar que mis datos sean íntegros. A esto le vamos a llamar hash del bloque anterior. No hay mucho que discutir. O sea, tampoco es que se han roto la cabeza para crear los nombres. Cuando nosotros conectamos estos bloques, datos, hash del bloque actual, hash del bloque anterior, generamos una cadena. De ahí el nombre justamente cadena de bloque, blockchain. Bien, hasta ahí muy fácil. ¿Cómo funciona? Pues básicamente los usuarios realizan una transacción, envían criptomonedas a otra persona, ¿no es cierto? Estas transacciones son enviadas a una red de nodos de computadora que forman una parte del sistema blockchain. Todos los que están jugando efectivamente en ese sistema de alguna manera se convierten también en validadores del sistema.
¿Cómo se verifican las transacciones? Pues como el cuaderno está descentralizado, todos tienen una suerte de copia de ese cuaderno digital, de ese cuaderno contable digital, y los todos van verificando finalmente las transacciones utilizando algunas reglas predefinidas. Por ejemplo, comprobar que el remitente tiene por lo suficiente, comprobar que la validez de la transacción, etc. Ahora, esto puede incluir algunos mecanismos de consenso. Estos mecanismos de consenso, pues básicamente actúan como validadores, ¿no es cierto? ¿Cuáles son estos mecanismos de consenso? Básicamente son dos. El primero se denomina Proof of Work, donde hay un grupo de personas que resuelven problemas matemáticos complejos para validar un bloque. Estas personas se llaman mineros, ¿no es cierto? Y lo que se denomina prueba de participación o Proof of Stake, en donde los validadores ya no son cualquiera, no son todos, sino son seleccionados básicamente en función a la cantidad de criptomonedas que tienen en juego, que lo que no, digamos, nuestro Proof of Stake, basado básicamente en que quien más monedas tiene, más tiene que participar en el sistema. Bien, las transacciones se van a agrupar, mm, están siendo verificadas, se agrupan en un bloque, pero ojo, los bloques tienen un límite de tamaño, por lo que no todas las transacciones van a poder incluirse en ese bloque, pueden pasar efectivamente al siguiente bloque. Y así se va generando efectivamente la cadena. Un nuevo bloque incluye un hash del bloque anterior, creando un vínculo entonces inmutable entre el primer bloque y el segundo bloque. Si alguien intenta alterar el bloque anterior, cambia el hash, por tanto se rompe la cadena y esto se detecta muy fácil. ¿Sí? Bueno, este sistema de blockchain, que además lo estamos utilizando ya no solamente en criptomonedas, actualmente es la base, por ejemplo, ¿no es cierto?, del NFT, es la base, por ejemplo, de los smart contracts, ¿no es cierto? Tiene algunas características importantes. En primer lugar, es descentralizado, no depende de una unidad central, de un banco, de un centro de datos. No, no, se está distribuido en una red de nodos. ¿Qué es un nodo? Pues es una computadora que está trabajando junto con una computadora, una laptop, un celular, una tablet, ¿no es cierto? Que todos trabajan juntos finalmente para mantener el sistema. Es un punto, ¿no es cierto?, de comunicación. La transparencia que vamos a tener como característica de blockchain que está basada básicamente en que todas las transacciones de blockchain son visibles para todos los que participan en la red. Todos tienen una copia, ¿es cierto?, del libro contable. Cuando se hace un cambio que sea validado, y tiene el hash del bloque anterior, el hash del bloque actual, coinciden perfectamente, ¿por cierto? Estas transacciones pasan a todos los cuadernos contables que tiene todo el mundo. Entonces, están registradas y son visibles para todos los participantes de la red, lo que de alguna manera genera confianza y reduce el riesgo de fraude. Son inmutables, porque una vez que ya un bloque se activa a la cadena, es muy difícil modificarlos y mantener los bloques posteriores. Y esto hace que finalmente los datos sean prácticamente inmutables. De alguna manera se garantiza también la seguridad. La criptografía que existe en las transacciones hace que éstas sean completamente seguras y que los usuarios autorizados puedan acceder a ciertos datos, pero no puedan variar cada uno de esos. Finalmente, tenemos pues que efectivamente son transacciones que no tienen intermediarios. Al tener efectivamente una transacción que automáticamente se registra, automáticamente se valida a través de un proof of work, por ejemplo, ¿no es cierto? Y se añade efectivamente a los libros contables de todos, se eliminan al deseo cualquier intermediario. No necesitas un banco, no necesitas un notario, no necesitas absolutamente nada, no necesitas un gobierno. Directamente reduce los costos y aumenta la eficiencia. Claro, uno puede decir, oye, eso parece bastante moderno, ¿cierto? Pero en realidad esto es lo que dejó a comienzos del siglo XX un economista llamado Friedrich Hayek, cuando él decía que efectivamente las monedas deberían ser, de alguna manera, ¿no es cierto?, si se quiere, emitidas por los bancos y los dos competir por las monedas y el valor de su moneda sobre la base de la confianza de las personas. ¿Y qué es el tema? Estas monedas valen porque las personas confían en ellas, ¿no es cierto? Los mecanismos de consenso mm, que vamos a tener le dan esa estabilidad y esta confianza, nos permiten esta confianza. Como digo, proof of work, ¿no es cierto? Que se utiliza, por ejemplo, en Bitcoin o otras criptomonedas, es utilizada justamente por eso, para poder, de alguna manera, ¿no es cierto?, validar estas transacciones. Bien, Bitcoin, por ejemplo, utiliza Proof of Work. Ethereum utiliza Proof of Stake. Cardano utiliza Proof of Stake. Bien,
¿Hay otros mecanismos? Sí. Hay el Delegated Proof of Stake, hay el Proof of Utility, que es básicamente el POA, el Proof of Space and Time, por ejemplo, ¿no es cierto? Y la blockchain, además que está en el corazón de estas criptomonedas, puede ser públicas, puede ser privadas o pueden ser híbridas. Públicas, por ejemplo, en caso de Bitcoin y Ethereum. Pueden tener acceso restringido a ciertas usuarios de entidades, como puede ser, por ejemplo, Hyperledger Fabric, o puede ser una hibridación de ambas, como puede ser Core. Bien, eh, entonces, esto es básicamente un poco lo que aparece en estas criptomonedas. Bien, como les digo, lo que está debajo de las criptomonedas es blockchain. Blockchain que sirve para las criptomonedas efectivamente, pero no se agota en las criptomonedas. Sirve para contratos inteligentes, donde la ejecución automática, ¿no es cierto?, cuando se cumplen ciertas condiciones, permite el ahorro de tiempo, de dinero, eh, y un ahorro tremendo además. En las gestiones de cadena de suministro, ¿no es cierto? En la validación de identidad, blockchain se utiliza para validar identidad, por ejemplo, ¿no es cierto? En mecanismos digitales. Bien, entonces tengamos esto. Esta es básicamente la explicación de blockchain. Es un registro finalmente distribuido en miles de computadoras que conectan a Internet, cada una de ellas vamos a llamarle un nodo de Internet, y cada vez que envío un Bitcoin, pues yo estoy enviando un archivo, no es un PDF, no es una foto. Mm, los archivos digitales como un PDF, un Word, una foto, pues se pueden copiar. Pues la transacción de Bitcoin no. Te envío una instrucción a un sistema para que este uno de mi cuenta, por ejemplo, y lo sume a otra cuenta, que es la cuenta destino, ¿no? Eh, el consenso global que se hace entre todos estos nodos es lo que vamos a terminar llamando efectivamente, pues, una escasez digital. Entonces, de alguna manera, tenemos resuelto el problema de unas transacciones que se puedan realizar sin necesariamente pues un intermediario. La propia idea de la intermediación financiera aquí desaparece porque el propio intermediario desaparece. Entonces, lo que este señor, al que vamos a conocer como Satoshi Nakamoto, inventó no finalmente solamente una moneda, inventó una forma de que las personas que no se conocen confíen entre sí basados en algoritmos matemáticos puros y no en instituciones. Y es curioso porque de alguna manera esto ha sido, si se quiere, ha venido en un momento bastante interesante de la historia. Esto surge en el año 2009. Acabamos de pasar una crisis tremenda de confianza en los bancos. Es cierto. Y es la crisis del año 2008, la crisis efectivamente de las hipotecas subprime. Esas, pues efectivamente, terminaron generando que la gente mirara con muchísimo interés al Bitcoin y de pronto empezaran a adoptarla y tengan efectivamente pues lo que tienen ahora, ¿no? Pasamos a la siguiente. Acá hay algunos beneficios o ventajas competitivas que tiene esta criptomoneda. En primer lugar, en general, las criptomonedas directamente. Primero, como hemos visto, estas ventajas y estos beneficios son heredados de Bitcoin, son de blockchain. Tenemos descentralización. Primero, eliminamos a los bancos. Esos bancos que en el año 2008 lo veíamos efectivamente como entidades sospechosas de conductas no muy éticas, pues acá los eliminamos. Se elimina esto y empezamos a confiar más en algoritmos. Claro, luego la historia posterior nos va a decir que tampoco debemos confiarnos al 100% en algoritmos, pero eso es más adelante. Las transacciones internacionales, además, ya no van a tener que demorar pues 2 días, 3 días, qué sé yo, en función a la cantidad de dinero. No, acá se transfiere, las transacciones internacionales tardan minutos, en algunos casos segundos, ¿no es cierto? Los costos son tendientes a cero, son prácticamente cero. Ahora, como no se necesita bancos, no necesito efectivamente poblaciones bancarizadas. Basta con que alguien tenga un smartphone, ¿no es cierto?, para poder generar directamente tráfico financiero.
lo que de alguna manera pues permite una inclusión financiera enorme. Así como Yape, Plin y estas billeteras electrónicas han democratizado el acceso efectivamente a la bancarización, indirecta, pero a la bancarización al fin y al cabo, pues en el caso de la Bitcoin ni siquiera necesitamos bancarización. Y finalmente, como todos tenemos una copia, justamente por el sistema de utilización de blockchain, todos tenemos una copia del libro contable, pues la trazabilidad de los fondos en la República es absoluta. Bien, vamos a la siguiente. Evidentemente existe riesgo, y riesgo bastante complejo. Uno de estos riesgos es la volatilidad del mercado. A ver, recordemos un poquito algo. Estamos, ¿no es cierto?, en activos cuyo valor depende no del activo en sí, no de lo que lleven, que no existen, no tienen elementos físicos. Dependen básicamente de la confianza que tiene la gente en estos activos. Entonces, las fluctuaciones en el valor de estos activos dependen de la confianza que le tenga la gente. Y esta puede ser muy extrema, puede ser, uy, ya no quiero saber nada con Bitcoin porque está perdido las dos terceras partes de su precio. Sí, a corto plazo puede pasar y pueden haber derrumbes enormes o pueden haber ganancias enormes, porque no dependen efectivamente de otra cosa, sino, ¿no es cierto?, de estas fluctuaciones que tenemos en la confianza en una moneda, si se quiere, en un activo electrónico. Bien, entonces, ¿esto puede afectar de alguna manera el patrimonio a corto plazo? Sí, por supuesto que sí, pero también a largo plazo puede ser mucho más estable que unas monedas que van perdiendo valor siempre y a cada rato. Pensemos en el dólar de 1914 y el dólar del año 2016. Seguramente ustedes han perdido ahí muchísimo más valor del que pueden haber perdido en una criptomoneda. Es más, pensemos en el dólar del año 2009 y el dólar actual, y vean quién ha ganado más valor y quién ha perdido más valor. Bien, ahora, la seguridad y la custodia ya no depende de terceros, no tenemos a un tercero al que echarle la culpa, no, el banco quebró y se llevó mi dinero, no. La seguridad depende de cada uno. La responsabilidad total recae en el dueño, que tiene efectivamente su billetera digital y sobre esa base, pues de alguna manera puede decidir cómo va a utilizar ese dinero, cómo lo va a transferir, qué transacciones va a realizar y cómo lo va a resguardar. Si pierdo mi clave, ¿qué hago? Yo no puedo hacer nada. La pérdida de claves privadas equivale directamente a la pérdida total del fondo, porque nadie va a decir, oye, fulanito, mándame mis claves. Pues no hay fulanito. No hay persona, no hay banco, no hay institución que me diga, oye, acá están tus claves, porque no, la única clave es control. No hay otras claves. También el riesgo más remotos, como pueden ser las amenazas de hackeo de las plataformas, el tema de los exchanges, las estafas tipo Ponzi, que básicamente no trabajan, sean en cualquier tipo de moneda, no solamente las criptomonedas, ¿no es cierto? Y algunas que pueden ser un poquito más complejas como son los rug pulls. ¿Qué cosa es un rug pull? Básicamente, el rug pull es algo así como un tirón de alfombra, es lo que se traduce en su nombre, ¿no es cierto? Y es una estafa que sí es muy común en el ámbito de las criptomonedas, pero no solamente en las criptomonedas, sino también en las cuentas en línea, en general. Hay desarrolladores y creadores que generan un proyecto, engañan a los inversores, ¿no es cierto? Drenan los fondos de ese proyecto y finalmente cuando los inversores se dan cuenta han terminado con activos que no tienen ningún tipo de valor, pero han cambiado en el interim, han hecho transacciones con sus criptomonedas transfiriéndolas a diferencia de las transacciones bancarias, en donde yo puedo decir, oye, banco, yo te cuestiono esto, el banco no procede, no porque no proceda la transacción propiamente dicha, sino muchas veces porque acude a un seguro que efectivamente cubre ese gasto. Acá, pues efectivamente, yo no tengo a quién recurrir como un tercero, ni tengo que hacerme responsable básicamente del manejo que he hecho, ¿cierto?, de la transacción como tal. La responsabilidad de la transacción recae efectivamente en quién es el titular de las transacciones y de la criptomoneda.
¿Cómo funciona un rug pull que ustedes seguramente ven aquí? Bueno, un estafador crea un token o un proyecto que parece legítimo, parece prometedor, ¿no es cierto? Eh, lo pongo en una plataforma que sea descentralizada, que justamente por ser descentralizada genere alguna confianza, como Uniswap, como PancakeSwap, etcétera. Atrae inversores a través de una campaña de marketing agresiva o que la gente llame una y otra vez. Prometo altos rendimientos, prometo asociaciones falsas y logro que efectivamente compren tokens o proporcionen liquidez al proyecto, con un pequeño problema. Esos tokens realmente no tienen valor. Una vez que se ha acumulado dinero suficiente, ¿no es cierto? O liquidez suficiente, los manipuladores, los creadores de este sistema, el rug pull, lo que hacen es manipulan el contrato inteligente del token para retirar todos los fondos del pool de liquidez o directamente los intercambian por tokens eh, sin valor, ¿no es cierto? Y se quedan básicamente con las criptomonedas valiosas, Bitcoin, Ethereum, etcétera, ¿no es cierto? Y finalmente los inversores se quedan con el token inútil, que no tiene valor alguno, no tiene liquidez alguna, y estos señores desaparecen. Bien, entonces ese es básicamente uno de los riesgos que podemos tener. Bien, y el otro riesgo, lo que te acabo de comentar, no hay mecanismo de contrarrecargo, no hay reversa de las transacciones de Bitcoin. Una vez que ya hice mi transacción, yo ya no puedo decir, oye, ¿sabes qué? Devuelve mi transacción. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, ¿no? Bueno, vamos a tener tiempo para las preguntas. Siguiente, por favor. Quiero que vean un poco uno de estos riesgos. Observen, por ejemplo, el valor de las criptomonedas entre el año 2024 y 2026, los dos últimos años. Las principales ponencias. La que está en amarillito es el Bitcoin, la que está en las líneas punteadas gruesas, ¿no es cierto? Guiones es Ethereum, y Solana, que es la tercera moneda, pues en la línea de puntitos. Algunas son muy estables. Solana, por ejemplo, es bastante estable. Pero otras como Ethereum o Bitcoin tienen unas fluctuaciones bastante grandes. Y es más, si ustedes piensan en los máximos históricos alcanzados especialmente por monedas como Bitcoin en julio de 2025, ¿no es cierto? Donde llegó a costar más de $118,000, y piensan ahora, ¿no es cierto? Hace poquito, en marzo, ¿no es cierto? 1 de marzo o fines de febrero, donde tuvo caídas tremendas de 118,000 a 70,000, pues oye, esta moneda está perdiendo dinero, las criptomonedas ya fueron, ya no hay sentido de comprar eso. No, simplemente que hay un ajuste. ¿Qué sucede? Cuando vivimos sobre la base de las expectativas que tenemos frente a una criptomoneda, nuestras expectativas suelen ser positivas siempre. No solemos tener expectativas negativas con respecto al valor. Y pensamos, bueno, si yo lo compro, pues alguien más va a comprar y lo voy a poder vender a más precio, etcétera. Lo mismo que genera, estas mismas expectativas generan luego las burbujas, bienes, como por ejemplo, ¿no es cierto?, los bienes inmobiliarios, pues de alguna manera termina generando exactamente lo mismo con otros bienes, en este caso bienes intangibles, que no tienen directamente, ¿no es cierto?, un respaldo, además, financiero, no solamente viene un respaldo físico real, sino bien exclusivamente la confianza. Y entonces se producen las caídas que ustedes tengan. Muy bien. Siguiente diapositiva. Pero si nosotros tomamos un poco de distancia, ¿no es cierto?, y vemos la evolución del Bitcoin desde el año 2009 hasta el 2026, nos vamos a dar cuenta que esas fluctuaciones, pues evidentemente son en periodos de corto plazo, pero no de largo plazo. Para el 2009, el Bitcoin costaba $0. Para el 2010, cuando se hacen las primeras transacciones comerciales, costaba 8 céntimos de dólar. Para el 2011 ya costaba $1. Mucha gente aprovechó y compró Bitcoin porque parecía algo interesante, era una forma de ser rebelde frente a los bancos que nos habían estafado con las hipotecas subprime, etcétera, y llega a costar, ¿no es cierto? Llega a generarse una primera burbuja en el año 2003, donde de alguna manera tenemos $1,150, que luego viene una caída, ¿no es cierto?
desaparece pues una empresa llamada Macro y se produce, ¿se escucha? Estoy escuchando como unos soniditos. Si alguien me puede dar feedback si se está escuchando, Sí, sí, lo escucha, doctor. ya, perfecto, muchas gracias. Bueno, cuando cae una empresa llamada Crocs, que era una que vendía efectivamente Bitcoin, la gente empieza a perder un poquito de fe y cae hasta los 450, había costado 1150, ¿no? Eh, Empieza efectivamente luego el auge de otras de adopción masiva, ¿no es cierto?, de Bitcoin y alcanzar los $20.000, los casi $20.000, para caerse nuevamente para el año 2018, que es el que se denomina el invierno cripto, ¿no es cierto?, donde ya la euforia especulativa desaparece, empieza a darse las grandes reglamentaciones de York, etcétera, donde cae el 3200 para el año 2020, ¿no es cierto? Cuando se produce la pandemia, pues empieza a subir y subir y subir, ¿no? Pues estamos a $20.000, $79.000. De pronto, pues empezamos con otra crisis por caídas también efectivamente vinculadas justamente a la confianza eh, de las personas que adoptan efectivamente, a los inversionistas que adoptan el Bitcoin, para pasar nuevamente a hacer una corrección a 16.500. Y así, pero si ustedes se dan cuenta, la el valor actual de Bitcoin, unos $73.000, sigue siendo muchísimo mayor que el valor que tuvo, digamos, en el 2010, 2011 o 2013, o incluso en el 2018, si se dan cuenta. Entonces, es algo que vive la confianza y que de alguna manera termina a largo plazo teniendo mucho más valor que las monedas relativamente más confiables del mundo, como podrían ser el dólar, el euro o el yuan. Adelante, por favor. Y llegamos a la parte más interesante, el panorama legal. ¿Ante qué estamos? ¿Ante una moneda, un bien, un activo financiero? Pues hay un debate tremendo actualmente en la doctrina. Algunos la consideran que es una moneda, ¿no es cierto? Otros consideran que es un bien, que es un activo financiero. Bueno, el debate está servido. El debate, pues básicamente nos viene a través de la doctrina y, si se quiere, pues depende un poco de en qué país nos encontremos. ¿Qué es una criptomoneda para mí? Si la ley la considera un bien, paga impuestos como una propiedad. Si la considera una moneda, el tratamiento ya es distinto. Eh, y a partir de ahí podemos adoptar diversos tipos, ¿no es cierto?, de regulaciones para esta criptomoneda, pero para poder adoptar una regulación tenemos que, de alguna manera, definir su naturaleza. Algunos ni siquiera se molestan en eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, la regulación MiCA en Europa, que actualmente se considera, si se quiere, el estándar de oro actual de la regulación, pues de alguna manera busca proteger al inversor, pero no matar la innovación. Es decir, oye, cuidado, acá hay algunas cosas que tenemos que, de alguna manera, regular para que haya una cierta confianza, para mantener esa confianza, ¿no es cierto?, que tiene el inversor. Pero tampoco, a través de regulaciones, puedes establecer, de alguna manera, normas que terminen ahogando directamente la innovación en este aspecto. Quizás el desafío más importante aquí sería la prevención del lavado de activos, que es quizás el tema más complicado asociado a las criptomonedas. Siempre hemos creído, siempre hemos pensado, la mayor parte de gente piensa que una criptomoneda es anónima, ¿no es cierto? En realidad una criptomoneda no es anónima, es simplemente un seudónimo. Cada transacción queda grabada para siempre. Lo que pasa es que es más difícil de rastrear, ¿no es cierto?, Eh, que si tenemos un banco que nos puede dar toda la información. Y tenemos, pues, alguna información que nos se la guarda un poco la persona titular, efectivamente, la criptomoneda. Cada transacción finalmente queda grabada en cada uno de los cuadernos. El problema es quién es el titular, ¿no es cierto? Pero la transacción que está, yo puedo rastrear fácilmente la ruta del dinero de un criminal a través de un blockchain, que un maletín lleno de efectivo que se lleve, por ejemplo, ¿no es cierto?, desde un banco hasta la oficina de un gerente de televisión o de radio. Es mucho más sencillo, ¿no es cierto?, poder efectuar esta transacción, poder rastrear esta transacción, poder seguir la ruta del dinero, porque tengo
directamente un registro completamente confiable y completamente trazable, ¿no es cierto?, de todas y cada una de las transacciones, que además son públicas en todos los cuadernos, públicos además que existen en cada uno de los nodos, que de alguna manera pues están ahí en los libros de blockchain. Bien, eh, vamos a continuar con esto justamente porque aquí sería bastante interesante. El primer gran dilema entonces que tiene que afrontar un legislador cuando tiene que definir qué es una criptomoneda va a depender un poco, eh, ¿no es cierto?, de cómo lo ve la jurisdicción del país determinado y finalmente de esa definición que le dé va a depender toda la carga tributaria y regulatoria. Si decimos que un país, como la mayor parte de países latinoamericanos, va a considerar un bien mueble, una propiedad, es decir, considerar bienes tangibles, bienes muebles, ¿no es cierto?, implica que su transferencia es una enajenación de propiedad y que por tanto esta transferencia está sujeta al pago de impuesto a la renta por ganancias de capital, por ejemplo. Pero si la consideramos un valor, ¿cierto? Como hace Estados Unidos, el activo se emite para financiar básicamente un proyecto y el inversor espera una ganancia basada en el esfuerzo de terceros. En Estados Unidos, por ejemplo, la jurisprudencia ha desarrollado el test de Howey para este tipo de transacciones. Entonces, aquí, y lo que tenemos, ¿no es cierto?, eh, es un valor para financiar proyectos de un inversor, ¿no es cierto? Entonces, aquí la supervisión ya no cae sobre la base, sobre pues, un encargado de la renta, el IRS, un ente tributario, sino aquí quien tiene que entrar a detalle es la Comisión de Valores. En el caso de Perú, la Superintendencia del Mercado de Valores, en el caso de Estados Unidos, la SEC, ¿no es cierto? Y si la consideramos como hace El Salvador, ¿no es cierto?, con Bukele ahí a la cabeza, y la consideramos como pues una moneda de curso legal, ya podemos decir pues que efectivamente es una moneda que tiene este poder liberatorio limitado para cancelar obligaciones. Ahora, el caso de El Salvador es prácticamente único. No hay ningún país que le ha dado esta característica de moneda de curso legal. Es- y es muy arriesgado, además. que Finalmente, El Salvador compró muchísimas criptomonedas, adquirió muchísimas criptomonedas en las que convirtió parte de sus reservas, y la gran caída que se ha producido el año pasado y este año, parte de las criptomonedas, pues les ha, les ha pegado duro. Compraron caro y tienen ahora una criptomoneda muy barata. Bien, ahora, hay estándares internacionales, ¿no es cierto? El Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, ha dictado algunas pautas que casi todos los países del mundo, bueno, la mayoría de ellos, El Salvador, por ejemplo, no, pero y todos sí, están siguiendo. Aquí quizás tendríamos que tener un vocablo, ¿no es cierto?, que deberían tener ustedes grabado, que es el VAS, el Virtual Asset Service Provider. Entonces, eh, básicamente establece un par de obligaciones. La regla de viaje, o Travel Rule, donde las plataformas, que son llamadas exchange, deben intercambiar información de identificación del remitente y del receptor de las transacciones cuando superan un determinado umbral, ¿no es cierto? En este caso, $1000. Es parecido a lo que nos hace hacer aquí en el Perú la Superintendencia de Bancos y Seguros con los bancos cuando hacemos transacciones de más de 10.000. Y finalmente, en el tema de prevención de lavado de activos, es PLAF. Hay una obligación, ¿no es cierto?, que se está implementando de política de Know Your Customer, conoce quién efectivamente es el que está utilizando, en donde ya el anonimato ya no es una opción para quien utiliza plataformas descentralizadas. Es ya una identificación de si vas a utilizar una plataforma descentralizada, utilizar un exchange, pues ya vas a tener que identificarte necesariamente.
En cuanto a los modelos de regulación, vamos a tener básicamente tres modelos. El que mencioné hace un momento, MiCA, que corresponde a la Unión Europea, es una definición quizás la más ambiciosa hasta la fecha. Europa siempre está caracterizado por la regulación prácticamente de todo, ¿no es cierto? Y va a clasificar los activos en tres: tokens referenciados activos, tokens de dinero electrónico y finalmente otros. Hay un tipo de criptomoneda que no flota libremente, está asociada más bien efectivamente a una moneda real, a un valor real, y por tanto se mantiene su valor estable a lo largo del tiempo. Estas monedas se denominan stablecoin. Bueno, para el caso de las stablecoins, se pide que tengan reservas líquidas uno a uno, tengan auditorías constantes para evitar colapsos como el de Terra Luna, por ejemplo. En Estados Unidos, eh, la regulación va más allá, va más a través de lo que es enforcement, que es regulación mediante ejecución. No hay una ley federal clara con respecto a las criptomonedas. Eh, sí hay efectivamente un gran desarrollo jurisprudencial. La SEC, por ejemplo, ha demandado a grandes plataformas bajo la premisa de que casi todos los tokens son valores no registrados, pero eso pues efectivamente no constituye una regulación, sino más bien, si se quiere, pues generar una suerte de enforcement, y a través de enforcement pues un comportamiento determinado por parte de los vendedores de criptomonedas y sobre todo de los exchanges. En América Latina, países como Brasil y Argentina ya cuentan con marcos impositivos claros, porque acuérdense, para América Latina estamos hablando básicamente de un valor, un riesgo intangible, ¿no es cierto? Un bien mueble. Y entonces lo ven más desde el punto de vista tributario. Eh, y si lo vemos como activos, ¿no es cierto? Como bienes, pues Perú tampoco se está quedando atrás, porque básicamente la visión que tenemos en el Perú se va a una ley marco de comercialización de productivos para de alguna manera dar un poco de seguridad jurídica a los usuarios y obligaciones a las plataformas. Que, como vemos, dicho sea de paso, pues dependerá básicamente de las plataformas locales, más que de las plataformas en línea, los gigantes, los exchanges gigantescos que existen y que se pueden contratar directamente a través de Internet. El problema de la legislación peruana es que básicamente se va a remitir básicamente a exchanges nacionales, plataformas nacionales pequeñitas, pero que no son las que mueven la mayor parte de criptomonedas y de hecho ni siquiera son las más adoptadas en el propio Perú. Ahora, esto plantea una serie de desafíos, ¿cierto? Eh, Piensen ustedes ahora como abogados. Ya no piensen en el tema de la criptomoneda. ¿A quién demandas cuando no hay una empresa detrás? Si pasa algo con tu cripto. Y dirán, bueno, pues al exchange, no a la plataforma. ¿Y qué pasa si el contrato inteligente, el smart contract, está vinculado a tu transacción, falla, pero su código está alojado en nodos de 50 países diferentes? ¿Quién va a ser nuestro juez competente? Menudo problema. Bueno, digamos, bueno, ¿y qué responsabilidad tienen los programadores? Llegar algunos, ¿no? Y de repente los programadores sí son los responsables. Y podemos discutir efectivamente si los programadores que escriben el código son responsables de los fallos de protocolo, o únicamente si el usuario termina interactuando con el programador. ¿Qué pasa si el desarrollador abarcó su código hace un montón de tiempo, está ahí, pero del código no es que van a depender efectivamente las acciones de quien de alguna manera realiza las transacciones? Ahora, piensen también, bueno, ya, logré una sentencia, ¿qué hago? Imagínense, ¿puede un juez ordenar, en el caso peruano, un embargo sobre una billetera fría, una hardware wallet? ¿Cómo? Y la clave privada solamente la conoce el deudor. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo un embargo? ¿Se dan cuenta? Pues, aquí un poco eh, tenemos una serie de problemas con respecto justamente a esta forma en que el Estado empieza a regular o quiere regular efectivamente, ¿no es cierto?, las criptomonedas y finalmente estos desafíos jurídicos que tienen que ver un poco con el uso de criptomonedas. Ahora, hay una cosa
en regulación, sobre todo cuando hablamos de criptos, que es muy interesante, que se denomina el trilema regulatorio. Yo tengo que lograr una regulación que básicamente tenga tres pies, como un trigo. Uno es la protección del consumidor, que busca evitar fraudes y asegurar finalmente la custodia de los fondos. Uno que implique integridad financiera y por tanto me prevenga lavado de activos, financiamiento de terrorismo, financiamiento de delincuencia, financiamiento de minería ilegal, etc. Y finalmente, el tercer eje, ¿no es cierto?, es que fomento la innovación. Es decir, yo puedo tener toda la regulación que yo quiera, proteger al consumidor, integridad financiera, pero ¿qué pasa si mi regulación termina ahogando o asfixiando la tecnología de las criptomonedas, generando una serie de cargas burocráticas que hacen imposible cumplir este tipo de normas, sobre todo para las startups más pequeñas que están sacando nuevas criptomonedas? Entonces, la reflexión que yo les propongo, ¿no es cierto?, debemos entender algo. Estamos pasando de un sistema basado en intermediarios regulados, los intermediarios regulados por los bancos centrales, bancos de reserva, con todo lo que se le pueda reconocer, ¿no es cierto?, finalmente a un sistema basado en protocolos regulados. Si yo ya no tengo un intermediario regulador, si no voy a tener un protocolo que ya está regulado, entonces mi reto no es prohibir una criptomoneda. Mi reto es crear un entorno, finalmente, donde el usuario se encuentre protegido, pero que la soberanía del código, ¿no es cierto?, de ese código que está detrás del blockchain o de cualquier cosa que esté efectivamente debajo de la criptomoneda, pues finalmente se respete. Y entonces, yo le dejo una pregunta para que ustedes, después de esta conferencia, la piensen, les den vueltas. ¿Ustedes creen que nuestro código civil está preparado para conocer un algoritmo como un agente con capacidad de ejecutar contratos? Difícil, ¿no? Más en plena era de la inteligencia artificial. En Perú, finalmente, a diferencia de El Salvador, las criptomonedas no son monedas de curso legal, por si alguien quería preguntar eso. No están prohibidas y se rigen bajo el principio de libertad contractual y la autonomía de la voluntad. Acuérdense, aquí prima el principio de libertad, aquello que no está permitido, aquello que no está prohibido. ¿Correcto? Ahora, para el ordenamiento peruano, para el general, para el derecho peruano, se considera que una criptomoneda es un bien mueble e intangible. Como no tienen un respaldo de un banco central, que es la única forma de que el derecho peruano entienda una moneda, pues al no tener un banco central que lo respalde, no son dinero en sentido estricto. Es cierto. Son activos digitales, que pueden ser objeto de obligaciones de dar y de hacer, pero nada. De hecho, usted puede darse cuenta de esto por una serie de comunicados que viene publicando hace algunos años, después de la pandemia, el Banco Central de Reserva del Perú, que advierte, ¿no es cierto?, que en criptomonedas no son monedas de valor legal, que su valor es volátil, que el Estado no garantiza su convertibilidad. Pero no sé quién, en su sano juicio, pensaría en la convertibilidad de una criptomoneda, porque justamente el tema de la convertibilidad ya lo abandonamos ya de los fiduciarios. No obstante, el propio Banco Central de la Reserva de Perú está en fase piloto para el lanzamiento, ¿no es cierto?, de una criptomoneda específica para pagos minoristas que haga una transferencia al yuan soles digitales. Ahora, hay otros puntos importantes que tienen que ver con las criptomonedas aquí en el Perú. Eh, en el año 2003, en un decreto supremo, el 006-23, justo, ¿no es cierto?, establece que los proveedores de servicios virtuales, de servicios de activos virtuales, los PAC, en la forma en que el Perú se reconocen a los exchanges, que operan en el Perú son sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas.
que de alguna manera es entender un poquito esta obligación que existe con las entidades del sistema financiero y entendérselas un poco a los chinos. Y finalmente se establece la necesidad de contar con un oficial de cumplimiento y aplicar políticas de debida diligencia, know, know your client, ¿no es cierto? Para prevenir el lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Ahora, ¿qué pasa con la SUNAT? Bueno, la SUNAT ya fijó postura, ya movió ficha. Para la SUNAT, cuando estemos ante personas naturales sin negocio, las ganancias obtenidas de la venta de criptomonedas son renta de fuente extranjera, sobre todo si la acción está. Y también, ¿no es cierto? Si estamos, bueno, pues, si efectivamente esto ha generado ganancias, pues renta en segunda categoría por ganancia. Mm, ¿Qué pasa con el tema del IGB? Esta es otra cosa interesante. La transferencia de criptomonedas como tal no está grabada con IGB porque estamos hablando de bienes intangibles. Pero en cambio, los servicios de intercambio de moneda o los servicios de asesoría en criptomonedas sí pueden ser grabados. Y bueno, aquí mm, lo único, pues, que efectivamente les puedo dejar son algunas preguntas para que ustedes las piensen, ¿no es cierto? La pregunta del embargo. ¿Cómo ejecuta un juez, esta que hemos hecho hace un rato, un embargo sobre un activo que no esté en el sistema bancario? Ahorita la judicatura peruana no tiene ningún tipo de protocolo claro para el secuestro de llaves privadas. ¿Cómo yo secuestro una llave privada? Más todavía, ¿cómo hago funcionar una llave privada cuya única clave la tiene el titular de los fondos? En el caso de herencias y donaciones, imaginemos esto. Uno de ustedes fallece y tiene sus ahorros en una billetera fría, pero no ha dejado ningún tipo de semilla de recuperación, no ha dejado ninguna clave de sus herederos, fallecieron sin que se dieran cuenta, no tenían ni siquiera les dio tiempo a hacer un testamento, ni mucho menos a ocultar su clave, ni nada. ¿Qué pasa con este patrimonio? Técnicamente es inaccesible. No, ¿cómo se va a ir? ¿Qué pasa con ese bien? ¿Se pierde para siempre? Pensemos en smart contract. De acuerdo al Código Civil, el consentimiento debe ser expresado de forma electrónica y puede ser expresado de forma electrónica, en el caso de las operaciones electrónicas en general. Pero un smart contract es un código autoejecutable. Cumple con todos los requisitos de validez del acto jurídico si ocurre, por ejemplo, un error de programación. Ya nos metemos en camisa de once varas, ¿no? Entonces, lo que podríamos decir es que, y para finalizar, ya que hemos tenido bastante, es cierto, el reto del derecho en el Perú no solo es fiscalizar, es brindar seguridad jurídica. El vacío legal actual genera que ante una estafa o un hackeo, pues el ciudadano se encuentra en una situación de indefensión. La idea básicamente es proponer una regulación que proteja al usuario, pero que no asfixie bajo ninguna circunstancia la innovación tecnológica del país, más cuando esta cada vez más necesaria para la inclusión financiera. Bien, y hasta aquí pasamos a la siguiente, me parece que ya es la última diapositiva. Pues, bueno, ya hemos hablado de esto. La siguiente, podríamos decir que estamos en una etapa, ¿no es cierto?, similar a de los aquella que efectivamente se va a integrar en el siguiente momento. Tecnologías nuevas, de las que pensamos mucho, y las que tenemos que tener mucho cuidado de no asfixiar directamente con regulaciones. Si queremos efectivamente la entrada de capitales institucionales masivos, pues es necesario que haya claridad legal y que no haya una sobreregulación. Y finalmente, entender que los titulares de criptomonedas son los únicos responsables de esto. Por tanto, el conocimiento técnico y legal va a ser la única herramienta que tengamos contra la especulación y contra el fraude. Siguiente. Bien, con esto terminamos la conferencia de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, doctor.
Es para agradecer en primer lugar por esta importante conferencia. Tenemos algunas preguntas. Eh, Sí, ¿Desea que se las lea o usted de repente las lee directamente? si usted me lo puede leer, claro. Perfecto, bueno. La primera pregunta dice, ¿considera usted que los estados deberían establecer una regulación más estricta para proteger a los usuarios o que deberían permitir un desarrollo más libre para fomentar la innovación financiera? Ya, esa pregunta como que la hemos contestado un poquito a lo largo de la exposición. Es cierto que efectivamente algunos estados ni siquiera tienen algún tipo de regulación. El problema es que tenemos muchos estados que tienen regulaciones muy duras que asfixian un poco justamente la posibilidad del desarrollo de criptomonedas o la posibilidad de uso de criptomonedas para efectivamente favorecer la inclusión financiera. Entonces, ni, no podemos vestir un santo desvistiendo a otro. Lo que tenemos que hacer nosotros en este caso es básicamente tener normas claras, normas eh, conocidas, ¿no es cierto? Con respecto a las criptomonedas, que hay un poco de transparencia, que den efectivamente pues un poco de, si se quiere, seguridad al inversionista en criptomonedas, al consumidor de esas criptomonedas, ¿no es cierto? Sin obstaculizar la innovación, permitiendo todavía el fomento de la innovación, no asfixiar la tecnología con cargas burocráticas. El balance es muy fino, es una línea muy delgada en aquello. Y claro, uno puede decir, oye, pero yo quiero evitar el fraude, quiero fusionar fondos, quiero evitar que efectivamente haya lavado de activos. Pero hay que cuidar. Las reglas que nosotros pongamos básicamente son reglas de transparencia. Reglas que efectivamente esta transparencia va a permitir que el propio consumidor se proteja a sí mismo. Pero reglas demasiado estrictas, sobre regulaciones, termina por oficiar efectivamente el desarrollo tecnológico y todo lo que viene efectivamente es desarrollo. Bien, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta del señor Fernando Robles, que dice, si en el Perú existe algún proyecto de regulación sobre las criptomonedas. Sí, eso es lo que les estaba comentando justamente hace un momento, ¿no? Eh, sí existe, efectivamente, hay proyectos que están en debate. Hay un proyecto de ley que es el proyecto de ley 1042-2021 CR, si es que mal no recuerdo, puede que me falte un número ahí, pero es un proyecto de ley del año 2021 con una propuesta para regular la comercialización de criptoactivos, está en debate, y de alguna manera cuando tenemos regulaciones un poco más descentralizadas, ya no por una norma, sino básicamente por entidades como SUNAT, por ejemplo, el BCR, pues de alguna manera tenemos un poco esta regulación descentralizada que se está haciendo todos los días. Pero como proyecto ya hay uno, del año 2021, Correcto. que justamente lo que busca es regular la comercialización de criptoactivos. Bien, doctor. La siguiente pregunta dice, dada la volatilidad de las criptomonedas, ¿qué impacto podrían tener en la estabilidad de negocios familiares o emprendimientos que decidan aceptar pagos en criptoactivos? Nuevamente, el tema de la confianza. Es que la criptomoneda no depende de que alguien te ponga un valor, porque no tiene efectivamente un valor. Bueno, salvo las stablecoins, ¿no? Las stablecoins sí tienen un valor atado y que de alguna manera pues, está atado a un bien físico o a una moneda conocida, puede ser un dólar o cosas así. Pero la volatilidad va a existir porque efectivamente depende un poco de la percepción que tengan las personas y la confianza que tengan las personas según la criptomoneda. Y cada persona que entra a jugar el partido de las criptomonedas asume el riesgo de que puede efectivamente caerse tremendamente. ¿Qué es lo que le está pasando a El Salvador? Compro criptomonedas caras y ahorita estoy en una pérdida tremenda. ¿Cómo pueden volver a subir? Y de pronto yo cobré, pues, digamos, 100 soles en criptomonedas, pero ahora mis 100 soles, como subió tanto la criptomoneda específica, ahora ya no vale 100 soles, ahora vale 2.500 soles. Es parte del riesgo que uno asume cuando decide asumir efectivamente comprar. Ahora, como yo les he mencionado hace un momento, a corto plazo la volatilidad es tremenda. A largo plazo
efectivamente vemos una apreciación bastante grande, bastante importante por parte de la criptomoneda. Doctor, la Una siguiente dice, familia, un perdón, hogar, pues si va a jugar con criptomonedas, tiene que saber cuáles son los riesgos, ¿no? bien, doctor, la siguiente dice, ¿el valor de la criptomoneda se puede ver afectado por el tema de la guerra que se está viviendo? ¿Se podría volver inestable? Se podría. Ahora, no ha habido en estos días, yo no he visto una afectación importante con respecto a la criptomoneda. Normalmente las criptomonedas actúan como valor de refugio, si se quiere, en muchas ocasiones. ¿A dónde me voy? No confío en los estados, no confío en este estado que está gastando un montón de dólares para hacer una guerra, comprar misiles, hacer cosas. ¿A dónde me voy? ¿El petróleo como commodity? Pues no, porque se está quemando todo en la isla esta de Irán. Eh, esa isla donde hay sus refinerías. ¿A dónde me voy? Bueno, pues puedo irme al oro, puedo irme a la criptomoneda y puedo de pronto hacer que suba de valor más bien la criptomoneda. ¿Puede bajar de valor por una guerra? Sí, perfectamente posible. Pero ya les digo, depende un poco de la confianza. Lo que se ha visto en estos dos últimos años es una caída libre, pero tiene que ver básicamente con esta confianza de pérdida de confianza en la criptomoneda, sino porque hubo un pico muy grande por la adopción por parte de eh, entes institucionales, como de pensiones, bancos, estados, como el caso de El Salvador, ¿no es cierto? Que hicieron que subiera muchísimo la criptomoneda, pero siempre hay ajustes de mercado. Un bien se sobrevalora demasiado, pues el mercado finalmente ajustan y ajustan sus expectativas y termina generando efectivamente pues, un valor un poco más realista del bien. Y es lo que pasa también con las criptomonedas. Las criptomonedas no son otra cosa sino correcciones del mercado. bien. La siguiente pregunta dice, profesor, una consulta, ¿por qué los Bitcoin son irrastreables? No son irrastreables, esa es la parte mito y la parte real. Las bitcoins no son irrastreables porque todas las transacciones que se hacen en la bitcoin quedan efectivamente en el blockchain, quedan en la cadena de bloques. ¿Se acuerdan que hablábamos de que cada uno de los nodos tiene una suerte de libro contable donde se almacena cada una de las transacciones? Entonces, son rastreables. El problema es que durante muchísimo tiempo no había un registro del titular de la Bitcoin. Se veía la transacción, pero no se veía quién la había realizado. Actualmente, con las regulaciones que se están dando, tanto en MiCA, por ejemplo, lo que es la Unión Europea, con la regulación MiCA, o finalmente las regulaciones que se están haciendo en Estados Unidos, hay una fuerte obligación a los exchanges de que revelen el nombre, de que digan el nombre de quienes son los titulares de las transacciones para que así poder hacer el seguimiento. Pero eso no ocurre en todos los países. Está ocurriendo básicamente en la Unión Europea y en Estados Unidos. Otros países ni siquiera se han planteado efectivamente regulaciones de ningún tipo. En el caso peruano, por ejemplo, no hay una regulación de que el exchange revele el nombre de quién es el titular. Todavía. Podría haberlo, sí. Entonces, no es que sean irrastrables, ¿no? Las sanciones están ahí. No rastremos al titular de todo, hasta que haya una obligación legal que lo obligue, ¿no? La siguiente dice, ¿cree usted que es necesario incorporar a las criptomonedas y afines en el artículo 886 del Código Civil sobre bienes muebles, ello con la finalidad de regular mejor a las criptomonedas? Bueno, es que ya están reguladas como bienes muebles. De hecho, actualmente las consideramos criptoactivos. Ponerlo ahí como un bien más, acuérdate que no está, cuando hablamos de bienes muebles o bienes inmuebles, no estamos hablando de números clausus, estamos hablando de un artículo que está abierto, finalmente. Entonces, ¿necesario? No, no es necesario. De hecho, es como se las considera. Ni siquiera como moneda, ni mucho menos. Yo lo dejaría así abierto porque finalmente será el tiempo el que nos diga finalmente qué naturaleza deberíamos reconocer, ¿no? Siguiente, doctor. Se considera que la mejor manera de iniciar su formalización de las cripto sería ingresarlas en la regulación como bienes muebles, en especial en nuestro Código Civil, algo así como se hizo en el año 2018 con las patentes, derecho de autor y demás propiedad intelectual. Ah, ya.
El tema es que eso no cambia mucho. Las patentes y derechos de autor hace muchísimo tiempo se consideran como bienes inmuebles, como bienes muebles, parte de los bienes intangibles. Son bienes muebles. De hecho, se generó una nueva norma de derechos de autor, ¿no es cierto? Y de patentes, como es la edición en línea 486 finalmente, ¿no es cierto? Pero que no cambia nada el hecho de que efectivamente esté o no esté ahí. Eh, Como les digo, la naturaleza que le reconoce el Perú y el ordenamiento jurídico peruano es de un bien mueble, es de un criptoactivo, activo digital. No se gana nada poniéndolo, no hay efectivamente, pues no sé, no es que efectivamente se genere algo más por reconocerlas o no como criptoactivo, porque ya se las reconoce como un criptoactivo, ya se las reconoce como un bien intangible. Entonces, mm, y si vamos al caso de patentes y derechos de autor, el hecho de que estén o no estén directamente reconocidos como tales, pues no afecta en nada, siguen siendo efectivamente, ¿no es cierto? Bienes muebles, siguen siendo efectivamente, ¿no es cierto? Derechos que están ahí, que son efectivamente intangibles, propiedad de una persona o propiedad de una empresa. Bien. Dice, el Tribunal Fiscal ha emitido resolución diciendo que se permite a las criptomonedas como capital para constituir una empresa. Mm, ya, pero no están tan enterado de esto. ¿Qué resolución del PDP es? Ya, no, no especificado todo. En todo caso, pasamos a la siguiente. ¿Cuál es la Ahora, posición de... Sí, ojo, con respecto a esta pregunta, no tendría ningún problema si son considerados bienes intangibles, yo puedo aportar para la constitución de una empresa efectivamente bienes, sean tangibles o intangibles. Yo puedo aportar bienes y dinero. Si las criptomonedas son consideradas bienes intangibles, ¿pueden ser parte de mi aporte? Sí, por supuesto que sí, es parte de mi aporte para la constitución de una empresa. Entonces no habría ningún problema, justamente por el reconocimiento de las criptomonedas como un bien intangible. correcto. Dice, ¿cuál es la posición del BCR respecto de las criptomonedas? Ya, esta es una posición un poco ambigua por parte del BCR. Por un lado, el BCR reconoce, efectivamente, bueno, dice, manda comunicados, hay varios comunicados del BCR, en donde consideran que efectivamente, pues, esto no es una moneda, no tiene ningún tipo de respaldo, no se garantiza la convertibilidad, ¿ya? Entonces, para el BCR, pues, no son una moneda, su valor es demasiado volátil, el Estado no garantiza la convertibilidad de ninguna manera, pero por otro lado, ya está efectivamente el BCR en fase piloto, ¿no es cierto?, para de alguna manera generar su propia cripto, una cripto estable, ¿no? También, eso también es cierto, porque está básicamente atada a valores estables como son el yuan o los soles. En este caso, pues, básicamente sería ese el tema, ¿no es cierto? Dice, si las criptomonedas funcionan sin una autoridad central y el usuario es responsable de sus claves y operaciones, ¿realmente nuestro sistema jurídico está preparado para proteger a los ciudadanos frente a fraudes o pérdidas en este tipo de activos digitales? Ah, buena pregunta. No hay justamente la idea base que sale del año 2009, fruto de la crisis del año 2008, que el Estado no se protege frente a pues, problemas que se puedan presentar con los propios activos bancarizados. Mucha gente perdió su dinero, sus departamentos, perdió efectivamente un montón de dinero con la caída de los bancos en el año 2008. Y mucha gente vio efectivamente que la crisis de la subprime pues, arrastró no solamente bancos y financieras, sino también el patrimonio de muchas personas. Entonces, la confianza empezó a darse justamente algo que no dependiera, ¿no es cierto?, de algo que fuera manipulable por seres humanos, como puede ser, por ejemplo, pues, un banco o demás. No dependieran de los estados, en el que ya no se confiaba directamente. Entonces, justamente el origen de la criptomoneda. Yo confío en la criptomoneda porque tengo una fe determinada, una confianza determinada en cómo va a funcionar esta criptomoneda, pero nada más.
¿El Estado puede hacer algo? Pues, no sé, es como si ustedes dijeran, el Estado puede garantizar la integridad de una persona que construye su casa al borde del río. No, está asumiendo un riesgo. Y de alguna manera hace uso de una criptomoneda, asume un riesgo determinado. Es cierto que, por ejemplo, lo que está haciendo el Banco Central de Reserva es generar pues una suerte de criptomoneda asociada a un banco central, que es a lo que nosotros llamamos, por ejemplo, CBDC, que efectivamente ya de alguna manera implicaría de alguna manera pues un activo descentralizado, pero con una obligación, mejor dicho, un activo centralizado, con una obligación directa del Estado, una criptomoneda sui generis, si se quiere, ¿no es cierto? Que es lo que se denomina una Central Bank Digital Currency, una CBDC, que es, por ejemplo, lo que está trabajando el BCR actualmente, una criptomoneda de control gubernamental. Ahora, hay algunas personas que piensan que esto es un despropósito, porque justamente la idea de las criptomonedas era ser descentralizada. Y esa descentralización es la que me permitía tener la confianza en la criptomoneda que no le tengo yo a los activos centralizados, como son efectivamente el dinero de los bancos, ¿no? Doctor, una última pregunta. Sí. ¿Puede un tribunal internacional ejercer jurisdicción sobre transacciones de Bitcoin efectuadas entre partes residentes en distintos países, considerando la naturaleza transnacional y seudónima de la blockchain? Ya, el problema es, bueno, el problema además de que son distintas legislaciones y que tendríamos que ver si efectivamente cuál sería la ley aplicable, si efectivamente hay competencia o no para poderlo hacer, son ya problemas de derecho internacional privado. El principal problema es cómo hace cumplir una sentencia un tribunal de fe. Es decir, yo puedo efectivamente decir, oye, esta es la entidad responsable, pero ¿qué pasa si yo tengo que embargar o decidir que efectivamente los fondos van de tal lugar a tal lugar? Yo no puedo hacerlo porque la propia forma en la que está diseñado el sistema, el propio blockchain no me permite a mí retroceder transacciones por un lado, y tampoco me permite obligar a alguien que tiene su clave a quitarle la clave y hacer una transacción por él. Entonces, esa competencia teórica de este tribunal internacional se queda justamente en el tema de la ejecución. Yo puedo tener una sentencia muy bonita, pero que jamás voy a poder ejecutar si es que la parte titular de la criptomoneda no quiere hacerlo. Bien, doctor, no queremos aprovechar de su tiempo, sabemos que es valioso y tiene que dedicarse a las actividades académicas, así que Ujú. agradecemos realmente su colaboración con este espacio de los lunes universitarios. Quedamos muy reconocidos por haber compartido este importante conocimiento sobre el tema y también a los participantes, pues también por habernos acompañado. Son muchas preguntas que han quedado todavía en el tintero y lo que demuestra pues el interés en el tema. Entonces, nuevamente agradecerte y bueno, esperarlo quizá en una siguiente oportunidad para seguir debatiendo sobre estos importantes temas. Muchas gracias y a todos también los que nos han seguido. Gracias a ustedes también y les agradezco al Ministerio de Justicia por haberme dado esta conferencia, al Centro de Estudios, pues, mi Bien, doctor. Gracias. Hasta luego. reconocimiento y mi gratitud por esta invitación. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.